Buenas tardes. Continuando con las charlas de la sala 2, de la fase final ya de esta Feria FEXMIN 2022. Seguimos con la presentación del proyecto de cobre, oro, fierro, La Combina. Estará dada por el señor Ricardo Saldivia, de la minera Paz. Por favor. Buenas tardes. Ahí está. Hoy día y ayer en realidad he visto bastantes presentaciones y son bastante buenas en general. Lo que nosotros vamos a mostrar un poco es la exploración de yacimientos, pero también aplicado a lo que es un caso de negocio. Nosotros somos profesionales mineros, todos venimos de la gran minería y hemos tratado, intentado de plasmar en este proyecto en general las buenas prácticas que se dan en esas empresas, pero a yacimientos un poco más pequeños. Vamos a empezar a hablar de esto que encontramos después de revisar más de 30 yacimientos a lo largo del país. Y a modo de resumen ejecutivo, podemos hablar que sí estamos frente a un yacimiento de las características de un IOCG, es un polimetálico, cobre, fierro, oro, lo que nos da bastantes ventajas para los casos de variaciones de precios de los commodities. Si hay uno arriba, puede haber otro abajo, como subproductos siempre son buenos, por ejemplo, el oro. Hoy día lo que tenemos identificado a nivel de recursos es un potencial de 4 millones de toneladas, de 0,95% de ley de cobre soluble, pero el yacimiento, esa información está bastante centrada en un área, pero tenemos la gran potencialidad en las 4 direcciones del yacimiento. Y también tenemos bastante potencialidad de mineralización sulfurada en profundidad. ¿Ya? A nivel de fierro, que ha sido una de las gratas sorpresas que hemos encontrado en la exploración de este yacimiento, tenemos del orden de 72 millones de toneladas con una ley media esperada de 45% de fierro total. Eso gracias a un proceso de magnetometría que hemos hecho a través de nuestros consultores. Y un potencial de prácticamente 190 millones de toneladas. La cifra anterior de 72 millones es bastante conservadora, considerando ciertas cotas. También tenemos anomalías en oro, con leyes siempre sobre 0,3 gramos por tonelada, y también tenemos cobalto en distintas partes del yacimiento. A nivel de información histórica tenemos bastante, nosotros tomamos el yacimiento hace 2 años, bastante información que ya venía, que se las voy a presentar en unos minutos, pero como somos un poco desconfiados, nosotros hemos avanzado y hemos replicado y dado un par de pasos más a nivel de la información. Nuestro tamaño físico de lo que tenemos hoy día son 107 hectáreas, pero nuestros estudios y lo que le vamos a presentar hoy día están centrados en las 25 hectáreas centrales, que son las que están marcadas ahí entre las flechas rojas. Y tenemos ahora 76 hectáreas adicionales que afortunadamente para nosotros, las primeras revisiones de superficie nos muestran que tenemos los mismos tipos de roca que tenemos en La Combina, tenemos las mismas mineralizaciones de fierro, que ya las hemos validado, y el oro también está presente, incluso en algunas campañas de sondaje, y también el cobre de bastante buena calidad. ¿Dónde está esto exactamente? Estamos a 26 kilómetros de La Serena, en realidad a 14 kilómetros del pueblito de Lambert, que es un pueblito con tradición minera histórica, frente a lo que es la mina de San Antonio, hoy día, muy cerca de los puertos, tanto de Putumayo como Herradura, y con poderes compradores bastante cerca, así que nosotros quisiéramos... ¿Sí? ¿Aló? ¿Ahí sí? Más cerca ya. Y también tenemos los poderes compradores bastante cerca a lo que es el yacimiento. La cuota, unos 620 metros más o menos de altura. Si quieres revisar...
¿Se escucha algo mejor? ¿Ahí sí? Perfecto, disculpen. No sé en qué parte nos quedamos, hasta dónde... ¿Una para atrás? Ok, lo que les estaba comentando, que en general todos nuestros estudios, lo que vamos a presentar ahora, están centrados en las 25 hectáreas que están marcadas en amarillo y con las flechas rojas, pero también tenemos dos pertenencias que acabamos de incorporar a nuestro proyecto, que nos hacen más de 107 hectáreas. La ventaja o la suerte que tenemos en realidad es que las condiciones geológicas son bastante similares a lo que nosotros tenemos en nuestro yacimiento, y si se replican los tipos de roca, se replica la mineralización de cobre, de oro y de fierro. Hemos hecho algunos test para algunos minerales ya en laboratorio y hemos replicado y encontrado las mismas condiciones, así que nos tiene bastante contentos. Les comentaba que estábamos nosotros a 26 kilómetros de La Serena, bastante cerca, camino pavimentado, prácticamente hasta el acceso de la mina, solamente los últimos 2 kilómetros dentro del cerro, que son los que tenemos que recorrer. Con esto no necesitamos campamento minero, la gente puede vivir tranquilamente en La Serena o en algún otro lugar del entorno. El distrito minero es histórico, la gente de allá trabaja en minería, conocen los trabajos específicos, lo que también es una ventaja. La cota ideal, 600 metros sobre el nivel del mar, yo diría que esta misma cota en la que hoy día estamos. El clima también ideal, ustedes conocen lo que es la cuarta región, La Serena. En general las condiciones de borde son bastante favorables. En otras palabras, estamos en un buen barrio, como se puede calificar. ¿Qué ha pasado con este yacimiento? No es nuevo. En la década del 50 del siglo pasado, este yacimiento fue explotado por Fierro, vendiendo sus minerales a lo que era la planta del Tofo y después a la planta de Romeral. Eso ocurrió hasta el año 1969 aproximadamente, y siempre por Fierro. De ahí el yacimiento, la mina, se detuvo la explotación y entraron una serie de pequeños pirquineros que la trabajaron prácticamente por 15 años a nivel de oro, obteniendo, según ellos, buenos números en gramos por tonelada. Y después pasó a una explotación ya un poco más industrial a nivel de cobre, con venta de minerales a la planta San Jerónimo, pero solamente cobre oxidado. El historial de exploración del yacimiento es bastante potente también. Partieron en el año 2007 los primeros estudios más serios con geoquímicas y sondajes buscando cobre. En el año 2012-2013 se hizo la primera geofísica en 2D, donde se identificó por primera vez la presencia de un cuerpo de fierro, y también se trabajaron con geoquímica de fierro. Y nosotros, cuando tomamos este yacimiento, rehicimos varios trabajos, geología de campo en general, geoquímica, trabajos de zanjas para conocer un poquito los materiales que tenemos. Hicimos un muy buen trabajo de magnetometría, y como les decía, nosotros vemos esto más como un negocio, y también aprovechamos de ir avanzando principalmente en pruebas metalúrgicas, tanto fierro como cobre. No queríamos tener sorpresas más adelante. Y también hemos logrado hoy día generar modelos bastante interesantes tanto en cobre como fierro. El cobre un poquito más preliminar, el fierro con bastante solidez. A nivel de geociencia, la geología de la Combina primero tenemos que decir que estamos metidos en lo que es la franja de los depósitos tipo IOCG. Como les decía, estamos en un buen barrio y tenemos también muchos yacimientos en el entorno. Hay varios scan, hay betiformes, algunos con manto, varios en operación y a pocos kilómetros de nuestra operación. Esto claramente es un yacimiento un tipo IOCG. Estamos llenos de rocas andesíticas, tanto la formación Arquero, y tenemos un control estructural que obviamente se los voy a mostrar más adelante, que es el que predomina con nuestras mineralizaciones. Andesitas tenemos por todos lados la mina, de distintos tipos, de distintas calidades, pero también tenemos bastante fracturamiento, sobre todo en las partes que tenemos con mayor enriquecimiento. El cobre que tenemos superficial hoy día, bastante malaquita y crisocola, y algo brocantita en algunas partes. Y los alimentadores
por lo menos lo que nos han dicho nuestros asesores geólogos, que los alimentadores de cobre tienen una orientación de norte 50 grados oeste más o menos, y manteos entre 70 y 85 grados al noreste. El hierro, por su lado, tenemos bastante matita en la parte superficial, pero tenemos muy buena magnetita y también en algunas partes aflorando. Y el oro también coincide bastante con los afloramientos que tenemos de fierro y cobre. Un pequeño resumen de lo que es la exploración. Como les decía antes, esto se ha hecho en varias etapas. En el año 2007, a través de análisis geoquímico, indicaron que podían haber más o menos leyes entre 1 o 0,96% del cobre soluble. Pero lo interesante es que en ese año hicieron más de 5.000 metros de sondaje. Y ahí podemos ver algunos ejemplos, y la verdad que no son ejemplos seleccionados, pero tenemos, por ejemplo, 21 metros de longitud, con leyes de 1,29% en cobre total. En otro tenemos más de 10 metros con sobre 3%, otros 10 metros con 1,67%, etc. Ahora, esta campaña de sondaje sí tuvo la particularidad que fue hecha pensando en exploración y control de producción. Entonces fue centrada en una zona bastante pequeña del yacimiento. En ese minuto concluyeron que los recursos potenciales podían ser de 4 millones de toneladas con una ley media de 0,95 en cobre soluble. Después, en el año 2012, apareció otra compañía, justamente coincidió con la alza de los precios de fierro en ese minuto, y por primera vez tiraron una magnetometría terrestre, hicieron una inversión al polo, y identificaron al menos 30 millones de toneladas de fierro, pero con una estimación bastante burda. Estimaron más o menos 60 metros de profundidad, dieron unos anchos bastante gruesos y llegaron a ese número. Hicieron la primera campaña geoquímica, 55% en fierro magnético en muestras en superficie, y justo empezó a bajar el precio en ese minuto, y al año siguiente apareció una empresa peruana. Volvieron a hacer geoquímica por fierro, ya con mayor cantidad de muestras. Los valores son bastante interesantes, como pueden ver ahí en fierro total y fierro magnético, pero por primera vez saltó ya con datos duros de que en realidad el yacimiento está con impurezas muy bajas, tanto para fósforo como para azufre. Nosotros, cuando partimos después en el año 2021 con esto, y en base a toda esa información anterior y más revisiones de terreno, decidimos avanzar también con una magnetometría. Hicimos una malla en base a las recomendaciones de nuestros asesores. De hecho, nuestro principal asesor está acá sentado al lado, el Fernando Zamudio. Hicimos una medición bastante de detalle. Hicimos líneas cada 25 metros recorriendo absolutamente todo el yacimiento, más 2 líneas de control. Este levantamiento lo hicimos en 2 días, con control de los datos al final del primer día y después al final del segundo día. Una vez que cerramos con eso y vimos que la calidad de la data era tan buena, tomamos toda la información, la mandamos a unos servidores al extranjero y logramos obtener un modelamiento, un MBI, un modelamiento en 3D, que les voy a mostrar más adelante los resultados, pero logramos dar con un cuerpo de fierro bastante interesante, bastante profundo, y en forma muy conservadora. Nosotros pensamos que estamos con sobre 72 millones de toneladas de recursos, de 45% de fierro total. Esa cifra la sacamos en base a susceptibilidad magnética 009, que es una cifra bastante alta comparada con otros proyectos que hoy día hay para fierro. No voy a dar los nombres, pero proyectos que están bastante conocidos por todo el ambiente. En paralelo, con un geólogo que es persona competente, volvimos a hacer una buena geoquímica del terreno, y ahí ya identificamos una anomalía bastante precisa de 400 por 80 metros, también con leyes de fierro total interesantes. Pero lo agradable de todo esto fue que estos dos equipos nunca se conocieron, el que hizo la magnetometría como con el que hizo la geoquímica. Y una vez que ambos trabajos fueron terminados, fuimos y los superpusimos, y la verdad que lo que se encontró en la geoquímica conversa directamente con lo que está expuesto en la magnetometría. ¿Ya? Así que quedamos bastante tranquilos con lo que es fierro.
El cobre, como les decía, lo tenemos abierto en todas las direcciones y lo interesante es que también tenemos sulfuros relictos en superficie, lo que nos da indicios de que podemos encontrar mineralización de cobre de sulfuros en profundidad. Hay algunas cifras de tonelajes en la zona histórica. Ahora, también revisamos el oro obviamente con mayor detalle y la gracia es que está presente en más o menos la misma zona de alteración del fierro. Originalmente nos habían dicho que el oro solamente estaba en las estructuras donde había cuarzo. Aquí nos dimos cuenta de que no es así. Tenemos valores entre 0,1 y 0,89 ppm y a medida que vamos avanzando hacia el sur en el yacimiento, nuestras leyes van subiendo. Allá está la campaña de geoquímica que hicimos. Cada uno de esos puntitos en verde muestra donde fuimos a buscar las muestras. Sacamos en esta primera campaña 47 muestras. Obviamente sacamos algunos duplicados y una muestra en blanco, más que nada de control de la data, y siempre dirigido a las estructuras mineralizadas. Queríamos saber qué es lo que teníamos ahí en terreno. Y obviamente aparecieron estas tres zonas que caracterizan nuestro yacimiento, súper bien delimitadas, una con mineralización de hierro pura, mineralización de cobre bastante bien separada, pero tenemos una zona de transición muy interesante. Y también validamos nuevamente de que tenemos, con datos nuestros ya, que nuestros minerales están libres de impureza. Ahora, aquí ya vamos a empezar a mezclar un poco las cosas que hicimos. Lo que está marcado en la parte de la izquierda del slide, lo que está en esa elipse blanca, muestra una serie de puntitos moraditos. Ahora, todos esos puntos morados son la zona de sondajes históricos que se hicieron, que eran parte de producción, pero los puntitos rojos también nos muestran zonas de altas leyes de cobre fuera de lo que era la zona antigua del yacimiento. A la derecha pueden ver ahí unas primeras imágenes de lo que fue nuestra magnetometría, y la zona de explotación antigua coincide con algunas áreas de medios magnéticos y de bajos magnéticos, pero la gracia es que tenemos bastantes más zonas con medios magnéticos y bajos magnéticos que todavía no han sido explotados y tenemos que ir a revisarlo. Y arriba también pueden ver que el modelo de magnetometría muestra como dos bracitos o dos pies bastante largos que van en profundidad, que son bajos magnéticos, y hay teorías que estamos revisando de que podrían ser alguna interpretación a través de la geofísica de potenciales alimentadores de soluciones. Una curva típica tonelaje ley solamente en la zona de sondajes, más o menos para validar esta información. Ahora, como les decía, nosotros somos un poquito más mineros también y nos gusta usar esta información para ver nuestra potencialidad de negocio, y fuimos haciendo algunas pruebas básicas de metalurgia. Partimos con lo típico, un test de botella, y ustedes pueden decir, oye, ¿cómo no va a lixiviar los óxidos verdes, etcétera? Pero también queríamos tener datos y demostrables para terceros de que en realidad nuestros materiales sí cumplen con esas características. Para pruebas súper estándar, un test de botella de 80 horas, obtuvimos recuperaciones sobre 73-74%, dependiendo de la granulometría con la que fuéramos chancando el material. Los consumos de ácido que obtuvimos están dentro de los rangos comerciales, no hay arcillas raras que vayan a ser consumidores de ácido. De hecho, tiene consumos medianamente bajos. Y los PLS también, en esos, dependiendo de la granulometría, entre 19 y 23 gramos por tonelada. Aquí también, inicialmente, nos quedamos tranquilos. Sí, tenemos cobre, se lixidia y es un producto comercial. Aquí entrando ya a lo que fue los primeros productos de la geofísica, a mano izquierda está el RTP, la reducción del polo, y pueden ver que abajo, en la zona más sur del yacimiento, nos empieza a aparecer un cuerpo con colores más cálidos, donde tenemos presencia o indicación de presencia de fierro de alta susceptibilidad magnética. Este fue el modelo en 2D, y aquí ya cuando aparecieron 3 o 4 anomalías muy próximas de superficie y en base a la calidad de la data, pasamos a hacer lo que les expliqué hace algunos minutos y nos fuimos a ver el modelo en 3 dimensiones, el MBI, y la verdad que nos dio un modelo
con presencia de fierro bastantes metros, una profundidad importante. Y nosotros fuimos bastante más conservadores y en realidad llegamos solamente hasta una cota, la 225, cortamos ahí y en base a eso entramos a cubicar. Si nosotros nos quedamos con la susceptibilidad magnética estándar que usa la industria, nosotros tendríamos del orden, si bien digo, 192 millones de toneladas así a la rápida, con una susceptibilidad 0,13 de valor medio de eso. Ahora, siendo un poco más exigente, insisto, más exigente que varios proyectos que están bastante difundidos en la minería nacional, con susceptibilidades de 0,09, nosotros llegamos a los 72 millones de toneladas, insisto, solamente cortando en la cota 225. Hicimos algunos perfiles también de lo que son nuestros yacimientos. Acá hay varios ejemplos, ustedes saben los perfiles, uno los va haciendo en distintas direcciones. A ver si funciona. ¿Ven la flechita? No se ve la flechita. Tanto en este slide acá estamos cada 25 metros, entonces estamos hablando de que bajados 30 metros podemos encontrar ya minerales de alta susceptibilidad magnética en ese perfil. Allá arriba estamos con afloramientos prácticamente, estamos a 20 metros y menos incluso. Y lo otro interesante es mostrarles que toda nuestra data de sondaje llega solamente hasta esa cota y en realidad hacia abajo tenemos abierto todavía el yacimiento y no lo hemos explorado. Esa es la tarea que viene a continuación. Las leyes de fierro en general son bastante buenas, todas con sobre 52%, y esa es la capa a 5 metros, como veríamos nosotros si es que quitamos 5 metros. Ahora, si quitamos 25 metros ya nos empiezan a aparecer unos colores verdecitos un poco más oscuros y claramente ya se nos abre el yacimiento. Ahí están las impurezas, el fósforo lo tenemos en 0,073 más o menos y el azufre en 0,01%. ¿Ya? Hemos trabajado también pruebas metalúrgicas para lo que son los materiales de fierro y los minerales frescos son test también estándares. Hemos llegado de 57% con ley de alimentación, recuperaciones sobre 68%, dependiendo de la granulometría también, y obteniendo leyes de concentrado entre 60 y 61%, que claramente son condiciones comerciales. Esto es el oro. El oro está inserto en toda esta zona que está dentro de ese perímetro, eso es lo que dice el modelo inicialmente, y también con eso que tiene al menos más de 400 metros de longitud, 80 metros de ancho promedio. ¿Qué otra cosa interesante puede tener el oro? A medida que vamos bajando hacia el sur va teniendo enriquecimiento y tenemos un potencial bastante interesante porque hemos hecho algunos otros ensayos y nos ha aparecido oro en lugares donde no esperábamos que nos apareciera. Hoy día esto lo quiero plantear como cuál es nuestro problema hoy día, que es un problema bastante generoso. Esto es una prueba de fierro, lo hicimos con tambores magnéticos de 1200 y con 700 Gauss a 45 RPM, insisto, pruebas estándar, no son pruebas de optimización. Alimentamos con muestras con fierro, 57% de fierro, 0,4% cobre, 0,28 ppm de oro. El concentrado obviamente nos concentró el fierro, llegamos a los valores que estábamos esperando, pero los descartes tanto de los tambores de 1200 como de 700 logramos concentrar cobre sin andar buscando eso y logramos concentrar el oro. Pasamos de leyes de 0,28 ppm a 0,52 ppm, lo que nos hace quedarnos bastante tranquilos porque tenemos un yacimiento muy interesante. Así que nuestro problema hoy día es cómo optimizamos la metalurgia de este yacimiento en paralelo de los análisis que tenemos que seguir haciendo siempre para mejorar las estimaciones geológicas. Aquí no voy a entrar en mucho detalle, pero contarles de algunas opiniones de todos los asesores que hemos tenido. Por parte de geología, nos han validado de que tenemos altas probabilidades de tener mineralización sulfurada en profundidad. Los geólogos que han ido al yacimiento, y son varios ya, siempre tienen un ojo mucho mejor que uno y todos han identificado la presencia de sulfuros relictos en superficie.
Así que estamos trabajando para poder identificar sulfuro. A niveles de geofísica, una de las conclusiones es que presenta condiciones similares a otros proyectos mineros que son reconocidamente exitosos. Aquí no hay nada muy distinto a lo que tienen los otros. Y también tenemos un cuerpo de mena de fierro de varios cientos de metros de profundidad. Y por parte de la metalurgia también nos recomiendan, nos dicen muy buena posibilidad de éxito en la ejecución de un proyecto industrial con contenidos de cobre finalmente y presencia de oro en los rechazos. Lo que les dije nos entrega en general unas probabilidades de éxito bastante altas para nuestro proyecto. Es un tema desafiante, estamos trabajando y queremos sacar con éxito este proyecto en el corto plazo. Hoy día estamos en tramitaciones de permisos con la autoridad para seguir avanzando. Y si alguien después tiene alguna consulta, alguna cosa, y no soy capaz de responder a través de nuestros asesores o nuestro mail, nosotros podemos atenderlo. Ahí están los datos nuestros. Muchas gracias. No, gracias a ti. ¿Aló? ¿Hay alguna consulta para el señor Zaldívar? ¿Los sondajes en qué sector están del proyecto? Los sondajes, bueno, ese es el yacimiento. Los sondajes están delimitados principalmente en esta zona. Son sondajes por cobre los que hoy día hay. Nosotros ya tenemos definida una primera campaña de sondaje. Tenemos que buscar tres cosas, no, además de capital, sí, tres cosas, pero sí, queremos asegurar un poco más el modelo de óxido de cobre para poder iniciar una explotación un poquito más segura. Queremos validar un par de zonas de altos magnéticos para el fierro y si andamos de buena suerte, buscar un poquito los sulfuros de cobre. De hecho, tenemos algunas empresas que nos han pedido expresamente que encontremos algunos tonelajes de sulfuro y ahí ellos están dispuestos a entrar a conversar con nosotros la operación del yacimiento. ¿Sí? ¿Sí? Gracias. Hola, Jorge Maya, KGHM. Una consulta sobre las pruebas de botella. ¿Se hicieron con qué muestra? ¿Qué tipo de muestra? Las pruebas de botella, nosotros sacamos un compósito de prácticamente 60 kilos de muestras. Tomamos minerales oxidados desde la parte más alta del yacimiento hasta la parte más baja, prácticamente como ciegos, sacando muestras sin clasificarlas. Esas después fueron ingresadas al laboratorio y obviamente ya entraron en los procesos tradicionales con los cuarteos, roleos y todo lo que nosotros conocemos. Pero como te decía, las muestras sí son lo único que tenían que ser un poquito verdes, no había mayor nivel de restricción. Para fierro tenemos hicimos 2 campañas de muestra, hicimos algunas con calicata porque necesitábamos pasar una zona con hematita y una segunda, ahí en realidad en esa primera campaña fueron prácticamente 300 kilos que entraron al laboratorio y en la segunda campaña entraron como 260 kilos, pero esos fueron ya específicamente de una zona reconocida de altos magnéticos. Habíamos tenido no tan buenos resultados en las muestras con presencia de material de hematita y más abajo ya la cosa fue absolutamente distinta. Ahora la mina está abierta, el que quiera ir, revisar, nosotros felices los acompañamos. Perfecto. ¿El deseo de ustedes es comercializarla o va a que sí. algún joint venture? Hoy día, la verdad que a nosotros nos gusta bastante nuestro proyecto.
Creemos que tenemos un bonito yacimiento que de partida estaba prácticamente ya agotado, según nos dijeron. Nosotros queremos desarrollar el proyecto y eso es lo que hoy día estamos trabajando. Ahora, no estamos cerrados obviamente a ninguna alternativa. Si alguien quiere trabajar con nosotros, bienvenido, y si alguien quiere adquirirnos también, bienvenido. Pero hoy día estamos trabajando para poder desarrollar el proyecto. ¿Ningún acuerdo con los rendes? Ninguno. Ninguno a la fecha. ¿Y no quieren? No, nosotros tratamos de no prejuzgar y somos, escuchamos y conversamos con todos. Perfecto. ¿Otra pregunta? Todavía no hemos hecho metalurgia con oro. De hecho, las concentraciones que te mostramos, los incrementos de leyes nos dieron buscando entender un poco más el comportamiento del fierro. Pero efectivamente todavía no hemos trabajado. Y de hecho el asesor metalúrgico que tenemos nos recomendó no seguir avanzando porque nos decía hoy día más que ver materiales aislados tienen que ver el compósito de los tres materiales y ver cuál es el óptimo de procesamiento. Hay distintas secuencias que podemos ir realizando de modo de no perder ninguno de ellos y que se conviertan en su producto. En realidad las pruebas que hicieron metalúrgicas son bastante interesantes porque por vía magnética pueden separar el fierro primero y el rechazo que les queda es óxido, ¿no es cierto? Y con una ley mejor que la cabeza prácticamente. Sí. El oro en ese momento todavía no es significativo porque no se recupera, pero no hay ninguna otra posibilidad que tener sulfuro en profundidad. Así es. Bueno, si no hay más preguntas, agradecemos la presencia de aquí tuya y mucha suerte en lo que viene. Muchas gracias, profe. Ya.